Un montañés halló a una joven apache perdida, y su aldea lo recibió por su misericordia. La tarde caía con una lluvia que no perdonaba nada, golpeando las rocas como si quisiera borrar cada huella del mundo. Y en medio de ese barro interminable, el montañés Mateo avanzaba con el sombrero empapado y la respiración hecha vapor, mientras cargaba un saco de harina que debía entregar antes de que el río creciera. Cuando de pronto vio una sombra encogida bajo unos arbustos, tan quieta que parecía parte del suelo, hasta que la figura levantó el rostro y él alcanzó a ver unos ojos grandes, oscuros, asustados. Una joven apache, vestida con cuero delgado, temblando, perdida a kilómetros de cualquier senda segura. Mateo se detuvo sin tocarla, sin hablar de más, solo bajando el saco para mostrarse pequeño ante ella. Y aunque la lluvia hacía imposible pensar con claridad, supo que nadie debía estar aquí sola bajo una tormenta así. Por eso dijo despacio: «No sé si alguien te está buscando, pero no voy a hacerte daño». Y extendió apenas una cantimplora, dejándola en el suelo para que ella misma decidiera. La joven dudó largo, respirando como un animal acorralado, hasta que al fin tomó un sorbo mínimo antes de volver a cubrirse con los brazos. Y él entendió que la herida más grande no era el frío, sino el miedo. De modo que se quitó el viejo cuero que llevaba al hombro, y lo dejó también en el suelo, dando un paso hacia atrás para no invadirla, intentando que la lluvia no borrara la oportunidad de confianza. Un trueno retumbó encima, y la joven se sobresaltó como si esperara golpes o voces enemigas, y Mateo, sintiendo un impulso que no supo nombrar, señaló la roca hueca que usaba a veces como refugio, murmurando que allí el viento pegaba menos. Pero antes de caminar hacia ella esperó su reacción, porque sabía que un gesto errado podía destruir lo poco que había nacido. La joven no habló, pero levantó la vista apenas, lo suficiente para que él supiera que lo seguiría. Así que avanzó despacio, dejando marcas claras en el barro para que ella decidiera su propio ritmo. Y cuando llegaron bajo la roca, el silencio entre ambos era tanto peso como la lluvia fuera. Aún así, él dejó una distancia respetuosa, encendió un fósforo tembloroso para un pequeño fuego, y solo después se sentó donde el agua no le alcanzaba los pies, preguntándose qué historia podía haber traído a esa joven tan lejos de su gente y tan cerca de morir de frío. Ella lo miró apenas desde su rincón, no con confianza, pero sí con la primera duda que no era miedo, y él sintió que esa chispa era suficiente para quedarse allí, con el fuego pequeño entre los dos, mientras en la entrada de la roca la tormenta seguía abierta como una amenaza que aún no sabía su nombre. La lluvia aflojó apenas al amanecer, dejando un olor a tierra mojada que se mezclaba con el humo tenue del pequeño fuego. Y Mateo despertó con el hombro entumecido pero alerta, porque la joven apache seguía allí, acurrucada exactamente donde la había visto por última vez, respirando rápido como quien duerme esperando ser despertado por el peligro. Y él, cuidando de no asustarla, movió solo una mano para avivar las brasas mientras dejaba cerca un trozo de pan seco que había guardado para su propio camino. Ella abrió los ojos bruscamente, como si hubiera oído un caballo enemigo, pero al verlo quieto, con las palmas hacia abajo para mostrar que no escondía nada, relajó apenas los dedos, aunque no lo suficiente para dejar de mirar cada uno de sus movimientos. Mateo no habló de más, porque sabía que las palabras pueden ser tan pesadas como una amenaza, así que dejó que el silencio dijera lo que tenía que decir. Y cuando ella vio el pan, no lo tomó, pero tampoco lo empujó. Y esa mínima duda fue el primer puente entre dos mundos que jamás debían cruzarse. Al levantarse para salir de la roca, Mateo vio que la joven apenas podía incorporarse, y que el barro le había pegado la ropa a la piel. Así que extendió el cuero que había dejado la noche anterior, pero no se lo puso encima, solo lo acercó a una distancia que no invadía su espacio, y luego se volvió para darle la libertad de decidir, porque una misericordia impuesta deja de ser misericordia. Ella vaciló, tocó la tela húmeda, y por un instante Mateo creyó que iba a devolvérsela, pero en lugar de eso se la cruzó sobre los hombros,
temblando con el peso del gesto más que con el frío mismo, y él entendió que había aceptado una ayuda que no pedía deuda a cambio. Cuando salieron al claro, la nieve ligera empezaba a caer mezclada con la lluvia, y el bosque parecía más un laberinto que un camino. Así que Mateo se inclinó hacia la tierra examinando huellas, preguntándose si su gente habría pasado por allí. Pero el suelo estaba tan castigado por la tormenta que ninguna marca sobrevivía, y vio en los ojos de la joven un miedo nuevo, no al hombre frente a ella, sino a la idea de estar más perdida de lo que había admitido. Él entonces dijo suave: «Si quieres, camino contigo hasta que encuentres una señal». Pero la joven retrocedió un paso, tocándose el pecho como si recordara una regla de su pueblo. Y Mateo se detuvo porque sabía que la frontera entre respeto y ofensa en esas tierras era delgada como un susurro. Aún así, cuando una ráfaga helada la hizo doblarse, él se quitó la cantimplora y la dejó de nuevo en el suelo sin mirar si la tomaba, solo dejando claro que no la abandonaría en ese estado. Y tras un largo silencio, ella asintió con un gesto tan leve que pudo haber sido un parpadeo. Pero para él, fue suficiente para caminar un poco por delante, marcando un sendero entre árboles mientras ella lo seguía a distancia prudente. El día avanzó con pasos cortos, casi sin palabras, pero cada vez que volteaba, Mateo la encontraba un poco más cerca, y esa pequeña cercanía, hecha de miedo y necesidad, fue la que lo llevó a decidir que la llevaría hasta donde tuviera una oportunidad. Aunque eso significara ponerse frente a una aldea que no tenía por qué aceptar a un extraño. Y mientras el viento levantaba hojas mojadas a su alrededor, la pregunta quedó suspendida en el aire como un presagio. ¿Quién cargaría con el peso de esa misericordia cuando llegara la hora de pagarla? El bosque amaneció en un gris espeso, casi azul, como si la noche se negara a retirarse del todo. Y Mateo caminó despacio entre los pinos altos, cuidando de no quebrar ramas que pudieran sonar bruscas, porque cada ruido hacía que la joven apache se tensara detrás de él, siguiendo sus pasos apenas a unos metros, tan cerca que podía oír su respiración corta cuando el viento golpeaba de frente. El suelo estaba frío, la humedad subía desde las raíces, y el silencio entre ambos era una cuerda tirante que ninguno sabía cómo soltar. Así que él se detuvo junto a un tronco caído, no para descansar, sino para mostrarle que no era su sombra la que buscaba. Y al girar, vio que ella observaba cada salida posible del claro, como un animal que pesa demasiado su confianza para entregarla sin pruebas. Mateo entonces se inclinó para recoger unas ramas secas, no para encender un fuego grande, sino apenas una luz mínima que pudiera calentarle las manos sin obligarla a acercarse. Y al encender esa pequeña llama, el viento la movió como si midiera cuánta vida podía sostener en un día tan helado. Y fue en ese instante cuando vio que la joven temblaba no por miedo, sino por frío verdadero. Él acomodó la manta que llevaba sobre su hombro. Avanzó solo un paso y, sin tocarla, la dejó caer sobre un tronco a mitad de la distancia entre ellos. Un ofrecimiento sin exigencia, un refugio sin dirección. Y se retiró para sentarse al borde del claro, mirando hacia las montañas para que ella no sintiera su mirada encima. Durante un largo momento pareció no moverse, pero cuando el viento cambió, ella dio 2 pasos cautelosos. Tomó la manta y se cubrió con la misma suavidad con la que alguien abraza una esperanza que no entiende todavía. Y ese gesto, tan pequeño, tan silencioso, fue la primera señal de que su miedo no era tan alto como para impedir el agradecimiento. Mateo no sonrió, pero su postura se suavizó, y cuando la joven se acomodó detrás de una roca, manteniendo la distancia que necesitaba, él simplemente aceptó ese equilibrio extraño donde ninguno pedía nada, pero ambos recibían algo. La mañana avanzó con sombra de lamplight bajo las ramas cerradas, y en ese ambiente, donde cada sonido parecía una confesión, ella dejó caer sin querer un pequeño colgante de cuero que llevaba atado al tobillo, y al inclinarse a recogerlo, Mateo escuchó un leve quejido, casi imperceptible, que hablaba de un dolor más antiguo que la tormenta. Él no le ofreció ayuda.
porque sabía que el tacto precipitado podía romper lo que apenas comenzaba, pero sí movió una rama grande para despejar el suelo frente a ella, dándole espacio, como quien abre una puerta sin pedir que la crucen. La joven levantó la vista por primera vez sin miedo directo, y aunque no dijo palabra alguna, su respiración ya no era temblor, sino intento. Y al ver ese cambio, Mateo sintió que el día tenía otra forma, como si la sombra del bosque estuviera dejando pasar la primera duda luminosa entre ambos. Al retomar la marcha, él dio un paso más lento, un gesto pequeño pero claro, invitándola sin decirlo a caminar a su ritmo, y al notar que ella lo seguía sin aumentar la distancia, supo que la misericordia, aún en silencio, ya había comenzado a costar algo, aunque todavía no sabía cuánto. El sendero comenzó a abrirse hacia una hondonada amplia, donde la luz, más suave que la del amanecer, caía filtrada entre ramas altas como si el bosque quisiera ofrecer un respiro antes del frío más duro. Y Mateo se detuvo allí, porque notó que la joven apache caminaba cada vez con más dificultad, apoyándose en el tronco de un pino para no perder el equilibrio. Él no avanzó para acercarse, solo dejó su carga en el suelo y observó con la cabeza inclinada, mostrando que no tenía intención de apresurarla. Y mientras ella recuperaba el aliento, una ráfaga de viento levantó parte de su cabello trenzado, dejando ver un raspón seco a la altura de la sien, una herida leve pero vieja, signo de que había pasado varios días perdida. Mateo sintió un instinto inmediato de ofrecer ayuda, pero lo contuvo, recordando que las manos que llegan demasiado rápido pueden ser leídas como amenaza, así que en lugar de tocarla, mojó un pañuelo en la cantimplora y lo dejó sobre una piedra cercana, sin palabras, sin miradas insistentes, solo un gesto que ella podía aceptar o ignorar. La joven lo observó desde atrás de su propia respiración agitada, y después de un silencio que pesó más que cualquier río, se acercó con un paso casi imperceptible. Tomó el pañuelo y se lo apoyó en la sien sin mirarlo, encontrando alivio en el frío del agua y en la ausencia de presión. Y Mateo sintió que ese movimiento, tan pequeño, tan digno, era la primera grieta en el miedo que la había envuelto desde el primer encuentro. Cuando ella terminó, dejó el pañuelo donde lo había encontrado, como si quisiera devolver algo del gesto sin deberle nada, y él respetó esa distancia entregando otra pequeña acción. Acomodó la manta sobre sus propios hombros, alejándose un poco para mostrarle que no todo lo que él hacía estaba dirigido a ella, que había un equilibrio posible, que la ayuda no era una trampa. Entonces, mientras retomaban la marcha lenta hacia el norte, la joven habló por primera vez desde que se habían visto, pero no en oraciones completas, solo en un susurro áspero, pronunciando un nombre que sonaba a pérdida, algo como Nahalín, y aunque Mateo no entendió su significado, sí reconoció el tono con el que uno nombra a alguien ausente. Él no preguntó, solo respondió con una frase suave que surgió sin pensarlo. Tal vez no debería quedarme, pero tampoco quiero dejarte sola. Y sus palabras, aunque simples, cayeron entre ellos como una certeza que ninguno había buscado. Ella no volteó, pero la forma en que caminó después, más recta, menos a la defensiva, dijo más que cualquier agradecimiento. El bosque, antes tenso, parecía abrirse un poco, y la luz lamplight entre las ramas iluminó un tronco antiguo donde él vio marcas de pasos recientes, tal vez de su gente, y sin querer darle esperanzas sin fundamento, solo señaló las huellas sin tocar su brazo, dejando que fuera ella quien se acercara a confirmar. La joven examinó el suelo, respiró hondo y cerró los ojos un instante, como si algo dentro de ella se sostuviera de nuevo, y cuando los abrió, hubo un brillo distinto, algo que no era confianza plena, pero sí reconocimiento de que el camino no estaba perdido del todo. Mateo, sin decir más, ajustó el ritmo para que ambos pudieran continuar, y en ese silencio compartido, el día avanzó con una suavidad que no habían tenido desde la tormenta, dejando en el aire la sensación de que la revelación no siempre llega en forma de palabras,
sino en las pequeñas decisiones que hacen que dos desconocidos dejen de sentirse tan lejos. La tarde cayó sin avisar, con un viento que bajó desde las montañas como un golpe seco, levantando hojas muertas que giraban alrededor de los dos caminantes, mientras el cielo se cerraba en un gris espeso. Y Mateo supo, apenas sintió ese cambio brusco en el aire, que la tormenta sería peor que la anterior, porque el olor a nieve recién partida siempre anunciaba una noche dura. La joven apache también lo percibió. Su espalda se tensó. Su mirada se perdió un instante en la dirección del norte, como si midiera la distancia entre su resistencia y la de la naturaleza misma. Pero aún así, no pidió detenerse ni buscó esconderse detrás de él. Solo siguió con el paso firme, aunque más lento. Y Mateo entendió que esa fuerza silenciosa era lo único que la había mantenido viva tanto tiempo. Cuando las primeras gotas heladas cayeron mezcladas con nieve, él aceleró la marcha hacia una formación rocosa que conocía desde sus días de cazador, un refugio natural que solo podía verse desde un ángulo específico, y sin dar órdenes, sin tocarla, señaló la entrada estrecha entre dos peñascos para que ella eligiera entrar. El viento soplaba tan fuerte que la manta de ella se agitaba como un ala desgarrada, y Mateo hizo su signature compassion move por segunda vez. Acomodó su manta sin tocar su piel, ajustando apenas el borde superior para que no se la llevara el viento. Y ese gesto, tan pequeño, provocó que los ojos de la joven se suavizaran por un instante antes de desaparecer dentro del refugio. La lluvia se volvió una cortina brutal en segundos, golpeando las piedras con furia, y él se apresuró a juntar ramas secas, usándolas para encender un fuego modesto que no calentaba mucho, pero sí lo suficiente para que la respiración de ambos dejara de convertirse en vapor tan denso. Dentro del refugio, la luz del fuego iluminaba sus rostros con un tono anaranjado que parecía lamplight de alguna choza lejana, y en ese ambiente, casi sagrado por su simplicidad, la joven apache se sentó por primera vez sin vigilar cada uno de sus movimientos, aunque aún dejaba un espacio amplio entre ambos. Mateo, mojado hasta las rodillas, se quitó el abrigo empapado, lo puso a secar sobre una roca caliente, y luego tomó un leño para mover el fuego, no porque necesitara hacerlo, sino para darle a ella el tiempo de observarlo en calma. Fuera, la tormenta rugía como si quisiera derribar la montaña misma, y el sonido hizo que la joven se estremeciera involuntariamente, tocándose el brazo donde llevaba una cicatriz vieja, probablemente hecha por otra noche cruel como esta. Él entonces sacó de su bolsa un pedazo de carne seca, uno de los pocos que le quedaban, y lo dejó cerca de ella sin mirarla, una oferta sin condición, sin deuda, sin preguntas. Ella dudó, respiró profundo, y finalmente tomó un trozo pequeño, comiéndolo con movimientos lentos, casi rituales. Y en ese gesto había una confianza que no había existido la noche anterior. En ese silencio compartido, donde el fuego marcaba un ritmo tranquilo entre la furia del exterior, Mateo sintió que algo cambiaba, una shift pulse real, profunda, casi imperceptible pero decisiva, porque la joven lo miró apenas unos segundos. No para medir peligro, sino para reconocer la misericordia que había recibido sin ser forzada. Y luego bajó la vista con un alivio que él no esperaba ver tan pronto. Cuando la tormenta golpeó con más fuerza, él se movió un poco para cerrar la entrada con una roca suelta, no para encerrarla, sino para cortar el viento que hacía temblar el refugio entero. Y el fade llegó suave, cuando ambos se quedaron escuchando el fuego, sin palabras, sin preguntas, mientras afuera la noche se deshacía en lluvia, nieve y viento, como si el mundo quisiera borrar las fronteras entre dos almas que aún no sabían que comenzaban a caminar hacia la misma dirección. La tormenta continuó toda la noche y parte de la mañana siguiente, dejando el aire tan frío que cada aliento parecía un pequeño cristal rompiéndose. Y cuando Mateo despertó, lo primero que notó fue que la joven apache no se movía con la misma firmeza que antes. Su respiración era irregular, su frente ligeramente húmeda,
y el temblor de sus manos ya no parecía miedo sino fiebre. Él se incorporó con cuidado, sin hacer ruido brusco, y acercó un poco más el fuego para darle calor. Pero al verla intentar levantarse y fallar, comprendió que aquella noche bajo la tormenta le había cobrado un precio más alto que a él. La joven intentó ocultar su debilidad, girándose hacia la pared rocosa, como si no quisiera mostrar vulnerabilidad frente a un extraño. Pero ese esfuerzo solo la hizo toser con una fuerza que le dobló los hombros, y Mateo sintió un tirón en el pecho. Ese tipo de preocupación que aparece sin pedir permiso. No se atrevió a tocarla, porque sabía que el contacto podía romper la delgada línea de confianza que habían construido. Así que tomó su cantimplora, calentó un poco de agua en una lata, y la dejó cerca de ella con movimientos lentos, permitiendo que ella eligiera aceptarlo. Durante varios segundos no hubo respuesta, hasta que la joven, con un temblor apenas controlado, extendió una mano para tomar la lata, sosteniéndola con ambas manos como si el metal caliente fuera lo único que la mantenía en este mundo. Y ese gesto, tan frágil, reveló algo que ella había intentado ocultar. Llevaba días enferma, sobreviviendo solo a fuerza de voluntad. Mateo, viendo que no podía continuar así, tomó un pedazo de cuero seco, lo dobló en varias capas y lo colocó como almohada improvisada cerca del fuego. Luego señaló el lugar sin palabras, esperando que ella decidiera, porque un acto de misericordia solo vale si no hiere la dignidad del otro. La joven respiró hondo, cerró los ojos como si tomara una decisión interna, y con movimientos lentos se arrastró hasta ese sitio, dejando que el calor del fuego tocara su rostro, y que el cansancio, por fin, cayera sobre ella sin resistencia. Mateo la observó un momento, no con lástima sino con el respeto profundo que uno siente ante alguien que ha resistido demasiado. Y entonces hizo algo que sabía que le costaría. Abrió su bolsa, sacó el último trozo de medicina herbal que un viejo amigo Lakota le había dado meses atrás, un recurso que él mismo había estado guardando para emergencias en su camino por las montañas. Sostener esa medicina en la mano fue una decisión dura, porque no sabía si volvería a conseguir más. Pero al mirar a la joven, a su respiración pesada, a la palidez que le apagaba la mirada, supo que la gracia verdadera siempre exige algo que no estamos listos para entregar. Por eso se acercó con la palma abierta, dejando la medicina en una piedra frente a ella, diciendo solo, «Para la fiebre, si lo deseas». Y luego se retiró unos pasos para darle espacio. Ella abrió los ojos lentamente, observó la medicina, luego a él, y aunque no dijo palabra, hubo algo en su mirada, un brillo tenue, casi un reconocimiento, que significó más que cualquier agradecimiento. Tomó la medicina y la llevó a su boca con dedos temblorosos, y al hacerlo, la última Compassion Anchor costosa quedó sellada entre ambos. El día avanzó con una calma rara entre las piedras, y mientras ella descansaba envuelta en un silencio que ya no era miedo sino agotamiento, Mateo reforzó la entrada del refugio, recogió leña seca y preparó su propio sitio para esperar, entendiendo que ahora no podían avanzar hasta que ella se levantara por sí misma. Cuando la tarde cayó, el viento se volvió más suave, y en ese final de luz, la joven lo miró con ojos más claros, sin defensa, sin distancia, y aunque no habló, el gesto con el que inclinó la cabeza fue suficiente para que él comprendiera que, desde ese instante, ya no caminaban por obligación, sino porque la misericordia los había atado a un camino que ambos tendrían que enfrentar juntos. La fiebre se dio entrada a la madrugada, tan lentamente que parecía resistirse a abandonar el cuerpo de la joven, y cuando el primer resplandor tenue anunció el comienzo del día, Mateo vio que ella se incorporaba con esfuerzo, respirando más parejo, sosteniéndose en la pared rocosa como quien vuelve del borde de un sueño oscuro. El aire había cambiado. Ya no había tormenta, solo un viento frío que bajaba desde las montañas, empujando una bruma ligera. Y en esa calma frágil, él comprendió que tenían que decidir hacia dónde ir,
porque el refugio ya no era un escudo, sino una pausa. Y las pausas en la montaña siempre cobran un precio si se alargan demasiado. Tomó su cantimplora, juntó lo poco que quedaba de carne seca, y lo dejó sobre una hoja grande, disponiéndolo como si fuera una mesa improvisada entre ambos. Sabiendo que la forma en que se compartía el alimento decía tanto como cualquier conversación, y cuando ella se sentó lentamente para comer un bocado mínimo, él entendió que no estaba lista para caminar sola, pero tampoco quería sentirse dependiente. Después de comer, ella tocó el colgante de cuero que llevaba al tobillo, ese pequeño símbolo de su identidad, y lo sujetó con más fuerza que en días anteriores, como si hubiera tomado una decisión interna, una que los involucraba a ambos. Regresaría a su aldea, aunque significara enfrentar preguntas que tal vez no quería responder. Mateo respetó ese silencio, pero también sabía que un hombre ajeno entrando en territorio apache podía ser interpretado como amenaza, incluso si llevaba a una joven perdida de regreso. Por eso se alejó unos pasos, recogió su manta y se la ofreció señalando el sendero hacia el norte, dejándole claro que él la acompañaría solo si ella lo permitía. La joven miró el camino, miró a Mateo, y luego posó la mano sobre la manta con un gesto lento, casi ritual, aceptando la guía sin renunciar a su dignidad. Así, comenzaron el ascenso hacia las montañas, con el sol filtrándose entre nubes densas y el viento soplando contra ellos, como si quisiera probar la decisión que habían tomado. A cada paso, ella recuperaba fuerza, pero todavía caminaba con el cansancio de alguien que había soportado demasiadas noches sin techo. Y cada vez que el terreno se volvía empinado, Mateo reducía su ritmo para no dejarla atrás, un gesto tan natural que ella lo miró de reojo, sin temor, solo con una sorpresa que parecía preguntarse cómo un hombre sin su sangre podía caminar a su lado sin exigir nada. Cuando alcanzaron una cornisa elevada, él se detuvo para que ella respirara, y desde allí se podía ver la llanura lejana donde pequeñas columnas de humo subían desde chozas dispersas. Su aldea, un hogar que había estado demasiado lejos durante demasiado tiempo. La joven se quedó inmóvil mirando ese paisaje con una mezcla de alivio y ansiedad, porque el regreso no siempre significa descanso, a veces significa responder por la ausencia, por la pérdida, por el miedo. Fue en ese instante cuando se produjo la shift pulse del capítulo. Mateo habló, pero no para tranquilizarla, sino para reconocer la gravedad del momento, diciendo con voz baja y firme: «No caminaré delante de ti al llegar. Solo te acompañaré hasta donde acepten tu paso», marcando la línea moral entre guiar y entrometerse, entre ayudar y invadir. Ella lo observó largo, con un silencio que pesaba más que cualquier palabra, y luego hizo algo que él no esperaba. Levantó la manta hasta cubrirle parte del hombro a él, como un gesto mínimo de reciprocidad, una forma de decir que no lo llevaba como carga, sino como compañía. Ese momento, sencillo y profundo, selló el rumbo del día, porque ambos sabían que ahora su misericordia no era un favor, sino un puente, y que al cruzarlo, tendrían que enfrentar juntos aquello que el mundo les pusiera enfrente. Retomaron el camino entre un viento que levantaba polvo y hojas secas, avanzando hacia la aldea donde ella sería reconocida, y donde él tendría que demostrar si su presencia era un acto de respeto o una ofensa que podría costarle mucho más que el cansancio acumulado en sus pasos. El sol ya estaba alto cuando alcanzaron el límite del territorio apache, marcado por un semicírculo de piedras pintadas con ocre y ceniza, señales que cualquier forastero debía respetar, y Mateo lo sabía bien. Por eso se detuvo antes de cruzarlas, inclinando apenas la cabeza para mostrar que no entraría sin permiso, mientras la joven daba unos pasos al frente con la respiración acelerada, no por fiebre esta vez, sino por el peso del regreso. Al verla avanzar, varios niños que jugaban cerca salieron corriendo hacia el interior de la aldea, anunciando su llegada con voces cortas y urgentes. Y pronto aparecieron 3 mujeres mayores que, al reconocerla, llevaron las manos al pecho con una mezcla de alivio y asombro,
como si la hubieran dado por perdida hacía demasiado tiempo. Detrás de ellas surgieron guerreros jóvenes, tensos, con lanzas apoyadas en el suelo, pero listas para moverse si el extraño daba un paso en falso, y Mateo lo entendió al instante. Era un territorio donde un solo error podía borrar todo lo que habían construido en ese camino. Por eso no levantó la mirada más de lo necesario, mantuvo las manos visibles y dejó que la joven fuera quien hablara con la suya, aunque su voz todavía estaba demasiado débil para decir más que un nombre entrecortado. Esa misma palabra que había murmurado días antes, Nahalín. Y una de las mujeres mayores la abrazó con una ternura que hablaba de temor acumulado. Los guerreros, sin embargo, no apartaron la mirada de Mateo, y uno de ellos, con pintura roja bordeando los ojos, dio un paso al frente exigiendo una explicación en un tono firme, no agresivo, pero sí cargado de la autoridad que protege a los suyos. Mateo no entendió cada palabra, pero sí comprendió el gesto, así que alzó lentamente las palmas, señalando a la joven, luego los montes, y finalmente su propio pecho en un movimiento sencillo. La encontré, la cuidé, la traigo de vuelta. Esa traducción sin idioma generó un murmullo entre los presentes. Algunos desconfiados, otros sorprendidos, porque no era común que un hombre de la montaña se arriesgara a atravesar territorio apache solo para devolver a alguien sin pedir nada. Fue entonces cuando el anciano jefe de la aldea apareció desde la gran choza central, caminando con un bastón tallado por años de historias, y al ver a su gente tensa y a la joven apoyada en la pared, levantó una mano para pedir silencio. Ella, todavía débil, intentó dar un paso hacia él, pero vaciló, y Mateo, instintivamente, avanzó un poco para sostenerla. Y allí, en ese exacto segundo, ocurrió la prueba pública que decidiría su destino. Los guerreros tensaron las lanzas, listos para impedir que el forastero tocara a la joven. Pero Mateo se detuvo justo antes de alcanzarla, retirando la mano y bajando los ojos, mostrando que su impulso había sido de cuidado, no de apropiación. Ese acto de freno, de respeto absoluto, creó un silencio tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. El jefe, con mirada aguda, observó ese gesto como si pesara cada intención invisible, y luego dio un paso hacia la joven, preguntándole algo en su lengua. Ella respondió con voz tenue, señalando su propio pecho, luego el camino, luego a Mateo, repitiendo palabras que él no entendió, pero cuyo tono llevaba gratitud sincera. El anciano escuchó, asintió, y después miró al montañés con una mezcla de cautela y reconocimiento. Fue entonces cuando Mateo hizo su Signature Compassion Move por tercera vez. Acomodó la parte superior de la manta de la joven, sin tocar su piel, asegurándose de que el viento no se la llevara, y al hacerlo, el jefe murmuró unas palabras que uno de los jóvenes tradujo con cautela. Nadie vuelve a desaparecer bajo mi silencio. Era la misma idea que él había pronunciado en el camino, ahora de vuelta como un juicio y al mismo tiempo como una absolución. Un murmullo suave recorrió la aldea. No era una bienvenida total, pero sí la aceptación de que su misericordia no era una amenaza. Finalmente, el anciano extendió la mano hacia un lado del campamento y pronunció la palabra que Mateo no esperaba oír de labios apache. Permanece. No era una orden, sino un permiso, una invitación cargada de responsabilidad, y cuando él dio un paso tímido hacia el interior del territorio sagrado, sintió que el peso del camino caía por fin de sus hombros, mientras la joven, apoyada en su manta, respiraba un alivio que por primera vez no estaba hecho de miedo. La tarde descendió con un tono dorado filtrado entre los pinos, esa luz tranquila que solo aparece cuando la montaña decide guardar silencio. Y Mateo, aunque aún no se atrevía a cruzar más allá del área que el jefe le había señalado, observaba cómo la aldea se movía alrededor de él, con una mezcla de cautela y curiosidad. Los niños se acercaban primero, fingiendo jugar con piedras para mirarlo de reojo, mientras las mujeres mayores pasaban a su lado con pasos lentos,
evaluando si aquel forastero que había cargado a una joven perdida hasta su hogar era realmente un hombre digno de confianza. La joven apache, ya más estable y con el calor de la choza devolviéndole el color al rostro, salió acompañada de una anciana que la sostenía con ternura, y al verlo sentado junto al círculo de piedras, se detuvo un instante como si midiera cuánto había cambiado desde la primera noche bajo la tormenta. Ella no habló, pero su mirada, más firme, más plena, le transmitió algo que las palabras no podían, que su presencia no era una sombra en esa tierra, sino parte del camino que la había traído de vuelta. Unos guerreros jóvenes observaban desde la distancia, aún desconfiados, pero cuando la joven caminó hacia él con pasos lentos, la tensión que los rodeaba pareció aflojarse un poco, como si la aldea respirara con ellos. Mateo se incorporó sin acercarse demasiado, respetando el espacio que le pertenecía a ella. Pero la joven avanzó lo suficiente para dejar un pequeño objeto en el suelo entre ambos, un pedazo de cuero trenzado con un nudo sencillo, el mismo que llevaba en su tobillo cuando él la encontró, colocarlo en el suelo. No en sus manos. Era un gesto ritual de los suyos, una forma de reconocer públicamente un vínculo sin romper las reglas de la comunidad. Y varias mujeres murmuraron palabras suaves al verlo. Mateo entendió que no debía tomarlo, así que inclinó la cabeza con respeto, dejando que fuera ella quien marcara el ritmo de la ofrenda. Y fue entonces cuando la anciana a su lado habló en su lengua. Pero él captó algo en la cadencia: gratitud, reconocimiento, alivio. El jefe de la aldea apareció nuevamente, apoyado en su bastón, y tras observar la escena con ojos que habían visto demasiados inviernos, pronunció unas palabras que un joven guerrero, más conciliador que los demás, tradujo. Ella volvió porque alguien la vio cuando el mundo quiso borrarla, y tú la trajiste sin pedir nada. Ese reconocimiento, entregado frente a toda la aldea, cayó sobre Mateo como un peso cálido, inesperado, casi incómodo para un hombre acostumbrado a caminar solo, pero también profundamente necesario. Fue entonces cuando él hizo por última vez su signature compassion move, inclinándose para ajustar la manta de la joven apache sin tocar su piel, un gesto que provocó un murmullo entre los presentes, porque esa pequeña acción, repetida desde la tormenta hasta el regreso, había revelado más verdad que cualquier discurso. Los niños, viendo eso, se acercaron por fin sin miedo, ofreciéndole una pieza de pan caliente que una mujer había horneado en la choza central. Y aunque era un gesto simple, era también la señal de que la aldea había decidido abrirle un espacio, no como guerrero, no como prisionero, sino como hombre que había demostrado misericordia sin exigir recompensa. La joven lo miró con un brillo en los ojos que ya no era incertidumbre, sino calma, como si viera en él no al forastero que la encontró perdida, sino al compañero silencioso que había compartido frío, hambre y riesgo para devolverla a su mundo. Mientras el sol caía detrás de las montañas, la brisa tibia levantó un poco de ceniza del fuego central, y en ese fade suave, la comunidad se dispersó lentamente, dejando a Mateo sentado cerca de la joven, separados por un brazo de distancia, unidos por un camino que ninguno había elegido, pero que, de alguna forma, había terminado dándoles un lugar donde respirar sin miedo. La noche cayó sin ruido, dejando la aldea envuelta en una calma tan profunda que el sonido del río cercano parecía un suspiro antiguo. Y Mateo, sentado junto a la fogata apagándose, pensó que tal vez partiría al amanecer como había hecho toda su vida, dejando atrás cada sitio antes de que su sombra se volviera demasiado conocida. Sin embargo, cuando la primera luz dorada tocó las montañas, algo cambió. La joven apache salió de su choza envuelta en una manta limpia, caminando con pasos lentos pero firmes, y en su rostro no había rastro de fiebre ni miedo, solo una serenidad nueva que parecía nacida de todas las noches que habían sobrevivido juntos. Ella se detuvo frente a él, sin hablar, sosteniendo el pedazo de cuero que había dejado en el suelo el día anterior, y esta vez lo colocó un poco más cerca,
no rompiendo las reglas de su gente, pero invitándolo a aceptar lo que representaba, un reconocimiento silencioso de su lugar, un permiso para quedarse sin convertirse en intruso. El jefe apareció detrás de ella, apoyado en su bastón, y habló sin levantar la voz, pronunciando algunas palabras que Mateo no entendió por completo, pero cuyo eco le llegó claro cuando uno de los jóvenes las tradujo. Camina aquí sin miedo. Si tu corazón habla con respeto, esta tierra te escucha. Mateo asintió, todavía sorprendido por el peso suave de esas palabras, y antes de poder responder, la joven dio un paso hacia un fogón donde una anciana calentaba pan de maíz. Tomó una pieza y la depositó en una hoja que luego dejó frente a él, un gesto que en su cultura no era solo hospitalidad, era una forma de decir, te hemos visto, te hemos probado, te aceptamos. Él tomó el pan con ambas manos, inclinando la cabeza, y sintió por primera vez en años que el frío de la montaña no le alcanzaba el pecho con esa dureza acostumbrada. Los niños se acercaron después, mostrándole un pequeño sendero que llevaba al río donde la comunidad solía lavarse al amanecer. Y aunque era una invitación simple, llevaba la promesa de un nuevo comienzo. Mateo caminó hasta el borde del agua, viendo su reflejo mezclado con la luz dorada que crecía entre las rocas, y entendió que algo en él había encontrado un descanso que nunca buscó. Cuando regresó al centro de la aldea, la joven estaba allí, apoyada en un poste de madera, observándolo con una expresión tranquila que no pedía nada pero ofrecía mucho. Un reconocimiento final, una certeza sin palabras. Él se acercó despacio, respetando la distancia que ella aún mantenía, y murmuró, casi para sí mismo, la última line. Ahora sí tienes un camino que te espera. Pero al decirlo, también supo que ese camino ya no era solo de ella. La joven levantó apenas el borde de su manta para cubrirle el brazo, sellando así la aceptación de su presencia sin gestos grandilocuentes, sin promesas ni deudas, solo con esa acción mínima que en su mundo significaba, estás donde debes estar. La aldea, iluminada por el amanecer, respiró con ellos en una paz que no necesitaba explicarse. Y Mateo, por primera vez desde que las montañas lo habían visto nacer, sintió que el silencio podía ser hogar y que la misericordia, a veces, encuentra lugar donde uno menos lo espera, simplemente porque alguien decidió no mirar hacia otro lado, cuando todo lo demás invitaba a seguir caminando solo. A veces, la misericordia abre caminos que ni la sangre ni el miedo pudieron cerrar. Por favor, dale like, comparte y suscríbete si esta historia tocó tu corazón. Cuéntanos en los comentarios. Si encontraras a alguien perdido en medio de la tormenta, ¿te detendrías como él lo hizo o seguirías caminando?